Rodríguez Cejas. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. De nuevo, miembros de esta Comisión de Hacienda y Función Pública en el Senado. Cuando uno asume responsabilidades en política, no debe perder de vista nunca que el fin último de la noble tarea que conlleva ser representantes del pueblo en cualquier institución o órgano, pero máxime en una Cámara como el Senado, donde cada uno de nosotros representa pues, a un territorio muy concreto. En mi caso, con 26 años tuve el honor de pisar por primera vez esta Cámara en representación de mi isla, El Hierro, y de sus habitantes, una gente noble, trabajadora y que pese a la adversidad es muy apegada a la tierra como a las raíces de la sabina, símbolo vegetal de la isla. Desde el principio tuve claro que mientras estuviera en política mi deber sería el de ser fiel altavoz de las necesidades de los habitantes de la isla del Hierro. Necesidades que en muchas ocasiones tienen coincidencias con las de otros ciudadanos del territorio nacional. El asunto que traigo precisamente hoy a esta comisión es fiel reflejo de lo que les hablo, por lo que espero que esta moción sea respaldada en el día de hoy por todos los grupos parlamentarios que componen esta Cámara y que tienen representación en esta comisión. A los pocos meses de tomar posesión como senador por El Hierro, me convocó en Valverde, la capital de la isla, uno de los trabajadores de seguridad que velan por el buen funcionamiento de los edificios públicos con sede en la isla del Hierro, para trasladarme una situación que les preocupaba mucho, no solo a él, sino también al conjunto de la plantilla. Escuchar sus demandas me alumbró, sin lugar a dudas, una situación tan injusta y tan preocupante que supuso sin duda el punto de partida de la redacción de esta moción que hoy presento. Hablando con esta persona, señorías, me di cuenta que estaban jugando con sus garbanzos, como decimos en Canarias, y no solo con los suyos, sino también con los de sus familias. Recuerdo que en la plantilla uno de los chicos me decía que ya no podían aguantar más porque, por ejemplo, en su caso, el único sueldo que entraba en su casa era el suyo, de ello dependía, por ejemplo, el bienestar de su familia o el pago de la hipoteca de su propia vivienda. Y es que hacía ya 5 meses que no cobraban ni un duro y trabajando y cumpliendo con sus obligaciones laborales y hasta entonces sin visos de hacerlo en un plazo breve. Claro, cuando averigüé ya me adentré un poco en el asunto, cuál fue mi sorpresa, que no era la primera vez que sucedía y que se les daba esta situación. Y es que el procedimiento que ya se había convertido en una trágica tradición era que cuando ya llevaban muchos meses sin pagarle a sus trabajadores, la empresa se declaraba en quiebra, los trabajadores terminaban acudiendo al FOGASA, al Fondo de Garantía Salarial, y terminaban finalmente percibiendo una miseria en comparación con lo que les correspondía por todos los meses de impagos. Al siguiente concurso público, el mismo empresario se presentaba con otra empresa, como decimos allá, el mismo perro pero con diferente collar, y de nuevo se llevaba el concurso. Es inadmisible a todas luces el estado de indefensión de estos trabajadores y trabajadoras, señorías, que se ven abocados en muchas ocasiones a una situación alarmante por la negligencia, la irresponsabilidad y por la falta de capacidad o voluntad de que muchos empresarios muestran a la hora de cumplir con sus obligaciones laborales con sus trabajadores, quienes, por cierto, religiosamente, como les decía, siguen acudiendo a sus puestos de trabajo porque de lo contrario podían ser sancionados incluso por dejación de sus funciones. Desde todas las instancias públicas considero que se debe garantizar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a percibir su salario correspondiente, máxime cuando se trata de contrataciones realizadas con fondos públicos. Eso, señorías, es intolerable que siga sucediendo en este país. Por eso, al principio de mi intervención, quise hacer hincapié en que estamos aquí para defender los intereses de la ciudadanía, no estamos para otra cosa. Y que creo que es de justicia que salgamos hoy de esta comisión
con un acuerdo que, si bien está la recién aprobada Ley de Contratos del Sector Público, publicada posteriormente a la presentación de esta moción que nos ocupa, viene a satisfacer parte del texto que proponía de forma inicial, algo que valoro de forma muy positiva. Por otro lado, sí considero que en la elaboración de los reglamentos, que en el marco de la propia ley recoge concretamente su disposición final octava, donde se plasma de forma literal que el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta ley, es ahí donde considero que se debe priorizar este asunto, poniendo incluso un límite temporal a la resolución de contrato que recoge la ley por parte de la Administración Pública. Además, tal y como presento en el día de hoy, creo que sería importantísimo que esos mismos reglamentos recogieran la posibilidad de que la Administración Pública, una vez producido el impago salarial por parte de la empresa adjudicataria, bloqueara o detrajera las cantidades a abonar a la empresa que corresponden con el importe necesario para satisfacer el pago de los salarios a los trabajadores desde el primer mes, no al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto, así como las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF de los mismos, evitando así un mayor perjuicio para los trabajadores y también para sus familias, que de forma indirecta, como exponía al principio de mi intervención, se ven afectados también por esta situación. De esta forma, con los reglamentos en la mano, una vez aprobados, los cuales nos permitirán concretar aspectos específicos como los que propongo en esta moción, podremos materializar, sin lugar a dudas, por un lado, la defensa de nuestros trabajadores y trabajadoras y de su dignidad, y por otro, evitar el enorme despilfarro del dinero público que se ha producido por este asunto, dinero que en muchos casos no sabemos muy bien a dónde ha ido a parar, desde luego, y en este caso concreto que les comentaba, no precisamente al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Traigo este asunto porque lo considero de justicia social, porque se lo debo a estos agentes de seguridad de la Isla del Hierro que me pedían auxilio, y porque en sus rostros y en sus palabras vi reflejada una situación que están viviendo de forma idéntica miles de trabajadores en este país, en todos los sectores: seguridad, limpieza, construcción, servicios. Es lamentable cuando uno ve a trabajadores que cumplen con sus puestos de trabajo y con sus obligaciones laborales pidiendo ayuda a sus familiares y amigos para poder simplemente hacer frente a sus pagos corrientes de subsistencia, porque su empresa no les abona el salario que dignamente se han ganado, dilapidando y olvidando el capítulo 1, el más importante en toda administración, y echando a la cuneta todos los derechos humanos y laborales que amparan la resolución de esta situación indigna. Señorías, como representantes del pueblo en esta Cámara, no lo podemos seguir permitiendo y solicito que se priorice este asunto a la hora de concretar vía reglamento o disposiciones la aplicación de la nueva ley de contratos del sector público. Yo creo que una recomendación que puede ser o que puede emanar perfectamente de esta Comisión de Hacienda en el día de hoy, y que considero además que es perfectamente asumible por todos los grupos parlamentarios. Nada más. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Rodríguez Cejas.